Ser podcast. Os propongo ahora que abramos bien los ojos y sobre todo la nariz, porque vamos a hablar de las especias, esas sustancias de origen vegetal que se obtienen de las raíces, las semillas, los frutos, las cortezas, las hojas y sirven para dar color, sabor y aroma a nuestra cocina. Antes, en el pasado, se utilizaron también para conservar los alimentos e incluso para reducir el mal aliento cuando no había muchos dentistas. Nos acompaña Cristina Pareja, autora del blog Hoy comemos a las 3. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Pues mira, para empezar vamos a ir con una pregunta de trivial. ¿Te atreves a decir cuántas especias puede haber en el mundo o por lo menos un número aproximado? Bueno, podemos contar unas 100 especias puras de uso común reconocidas internacionalmente. Hay que distinguir las hierbas aromáticas porque existen cientos de variedades regionales. Y después están las mezclas, que son incalculables, ya que son el resultado de combinar todas las anteriores en infinitas proporciones, como el curry, el garam masala, el ras al hanout, todas son especias. Y como dato curioso, te diré que la pimienta sigue siendo la reina absoluta, representando el 33% del mercado mundial de las especias. Porque la pimienta se utiliza prácticamente en todos los países. Sí. Es una de las especias comunes. De las más internacionales. Por curiosidad, Cristina, ¿cuántas tienes tú en tu especiero? Bueno, tengo muchas. ¿Cuántas? Igual. ¿Las has contado? Sí, las he contado, pero bueno, hay más de 50, son muchas, es verdad. Pero muchas en pequeñas proporciones, porque yo las compro para poder probarlas, ¿no? No me da tiempo a gastarlas. ¿Y eso es una inversión importante, hablando de dinero? Pues calculé a ojo más o menos, haciendo un cálculo por encima, unos 200 euros. No está nada mal. Yo las he contado, las conté ayer, tengo 12. Y preparando esta conversación la revisaba y me di cuenta de que el clavo y la nuez moscada pues ya no estaban en fecha. ¿Las tengo que tirar? No, una especia es verdad que pasada es una especia desperdiciada, pero el clavo es que dura mucho porque siempre se compran grandes cantidades, ¿no? Y se usa poco. Puedes usar el clavo, por ejemplo, moliéndolo y metiéndolo en una mermelada, en una salsa, en un guiso. El clavo se usa poco, pero porque no se sabe usar. Hablando del clavo, yo tengo una duda. Nunca he sabido si tengo que ponerlo entero o solo tengo que poner la bolita de arriba, la cabeza. Se pone todo. Se pone todo. Todo. O sea, que sí. yo hago mal cuando lo quito. Claro, no lo quites porque todo el clavo tiene el mismo olor. Es una flor, es el capullo de una flor, el clavo, es muy curioso. Y se usa todo, se mete en un morterito o se muele en el molinillo con otras especias. También hay que atreverse, ¿eh? Hay que atreverse y hay que saber hacerlo. Oye, una cosa, comentabas tú así de pasada el tema de que, claro, que por ejemplo en el clavo te venden una cantidad enorme, que es muy difícil que tú eso, pues lo aproveches, lo consumas en la fecha que marca el tarrito. ¿Podemos comprarlas a granel? ¿Debemos hacerlo? Debemos hacerlo. Primero porque el propio bote encarece la especia. Piensa que compras muy poquita cantidad y ese bote a veces cuesta más que la propia especia. Es una forma ecológica, es un poco, bueno, es razonable, es que es de sentido común, ¿no? Si tú no compras el bote, te saldrá más económico. Y una cosa importante también, ¿dónde tenemos que guardarlas? Para que se conserven bien, pero también para que las veamos. Lo mejor es en un sitio oscuro, fresco, fuera de las fluctuaciones de temperatura, lejos del horno o de la cocina. Y bueno, si tienes muchas, lo ideal es coger un grupito de las que menos usas, ponerlas a la vista, que el error que cometemos la mayoría es que si compramos muchas, exacto, las guardamos y no las usamos porque no las vemos. Entonces lo suyo es de vez en cuando sacarlas, abrir los botes, olerlas y hacer como una especie de registro en la memoria de todos los aromas para poderlas usar. Sacar unas poquitas de vez en cuando e ir rotando esas especias que no solemos usar. Para los que no somos expertos, ¿cómo podemos reconocer si una especia está en buen estado, si está fresca, si aunque la fecha de caducidad haya pasado hace un año la podemos seguir usando o no? Se ve con la vista porque se vuelven pardas, bajan de tonos, ¿no? El curry rojo, cuando lo compras, es un color intenso como el pimentón. Y en el momento que, bueno, pues cuando pasa el tiempo empieza a bajar esos tonos y se crean parduzcos, ¿no? Se crea como un si se tono. Oxidaran. Exacto. Y el olor también te indica que si tienen notas rancias, esa especia no está bien. Es el olor y la vista, es la que te dice que una especia está bien. Cuando la vas a comprar, también, aunque sea a granel, lo primero que tienes que hacer al comprar una especia es oler.
¿Y algún consejo práctico, Cristina, para usarlas bien? Por ejemplo, las cantidades, ¿cómo hay que medirlas? Pues yo soy de las que tira así el bote y bueno, pues eso a veces me paso. Ya, pues eso es una cosa que recomiendo siempre porque no es bueno echar, primero no controlas la cantidad cuando la echas directamente desde el bote sobre el guiso, y hay que pensar que la humedad del guiso entra en el bote y esa humedad queda dentro. Entonces, bueno, pues generas un moho que de repente dices, ¿dónde ha salido este moho? Pues porque la humedad del guiso ha entrado en el bote, por eso no es recomendable echarlo de esa manera, ni siquiera en la tapa. A ver, hay gente que echa un poquito en la tapa y tal. Lo suyo es coger una cucharita o una cuchara medidora, pero las cucharitas, el método de la cucharita creo que es universal y cuando quieres echar la misma cantidad de varias especias, la cucharita es un buen medidor. Esto que voy a decir me parece importante. Cuando tú vas a usar una especia aromática muy potente, la canela, que deja un aroma muy muy potente, tienes que echarla al principio para que esos aromas se vayan volatilizando y no sea tan intenso el sabor. Si una especia sabe poco o una hierba aromática, hay que echarla al final. Al principio las que tienen sabores potentes y al final las de sabores suaves. Cristina, ¿cuáles son las especias más comunes en la cocina española, en la nuestra? Es muy fácil reconocer nuestras especias. Azafrán, que es universal también, se usa en todo el mundo, el pimentón, el ajo en polvo. Las hierbas aromáticas nuestras pues suelen ser el tomillo, el romero. Entonces son las clásicas. Pero bueno, por ejemplo, la pebrella en Castellón es una hierba aromática que se compra en los supermercados y aquí no la ves. ¿Ves? O sea que cada zona tiene la suya. Otra duda de esas que me surgen siempre cuando voy a cocinar, la pimienta, ¿no? Que es muy habitual utilizarla. Sí. Si la compro en grano, ¿qué es mejor? ¿Pasarla por ese molinillo que viene incorporado ya en ese tarro de pimienta? ¿O machacarla con el mortero? El molinillo y el mortero es lo mismo, da lo mismo. Igual cuando no tienes un mortero y tienes unas bolitas de pimienta, puedes doblar unas hojas y con el culo de un vaso machacarlo, ¿no? Claro, puedes hacer lo mismo cuando casero, no tienes que funciona. que funciona igual. Para terminar, me gustaría que nos dieras un consejo de mantenimiento para que las conservemos más tiempo y que mantengan todas sus cualidades. Hay que tenerlas fuera de la luz. Eso habías comentado antes, en básico. Zona oscura. Y sobre todo comprar poca cantidad, porque esa es la clave de mantener una especia fresca en la cocina. ¿Cuál es la especia sin la que no podrías vivir? La pimienta. Hice un ejercicio estas Navidades quitando la sal de mi comida. ¿Y la sustituiste con pimienta? Con pimienta, completamente. Y nadie se dio cuenta. Solamente me oían decir, esto no lleva sal o aquello no lleva sal. No puse sal a nada. Hice un menú navideño normal. Bueno, no puedo decir bueno, es que lo digan otros. La pimienta es una especia extraordinaria. Cristina Pareja, muchas gracias por pasarte por Código de Barras. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Sonia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.